bendiga, hermano. Buenas noches. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios en este seminario. Bueno, este es un seminario para varones, ¿verdad? Así se planea. Así que pues el tema va a estar dirigido especialmente a los varones. Pero hermanas, pongan mucha atención para que cuando lleguen a casa pues, exijan a su marido que sea así, ¿verdad? Así que, pues, a lo mejor algunos de ustedes van a tener que dormir en la calle hoy, ¿verdad? Pero no es mi culpa, ellos escogieron el tema, ¿verdad? Así que, bueno, ya nuestro hermano decía el nombre del tema y antes de entrar en él quiero agradecer primeramente a Dios por estar aquí y también agradecerles a ustedes, hermanos, la invitación para que su servidor sea quien traiga el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Siempre es un gusto y un privilegio estar entre ustedes y poder saludarles, poder estrechar su mano y bueno, pues tener la oportunidad que Dios nos da de vernos nuevamente, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios por ello. Y sí, hermanos, el tema de esta primera clase o esta primera conferencia es modelando el carácter de Cristo en el hogar y en la iglesia, ¿verdad? Ese es el tema. Y bueno, cuando oímos la palabra modelar, ¿qué nos imaginamos? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que la palabra modelar tiene dos definiciones. Una definición que es, más bien es una connotación de esa palabra, no tanto una definición. Pero nosotros tenemos la palabra modelar y inmediatamente nos imaginamos la práctica del modelaje, ¿verdad? Un desfile de modas, por ejemplo. Una mujer modelando un vestido, un hombre modelando un traje. Pues eso es modelar también. En la connotación, pero en la definición de la palabra, modelar, hermano, significa aprender algo por medio de la observación y la imitación de eso que estamos observando. Entonces, a eso es a lo que nuestros hermanos se refieren cuando hablan de modelar el carácter de Cristo en el hogar y en la iglesia. Les confieso que cuando oí la palabra modelando el carácter de Cristo, como que no me suena esto, pero ya cuando se pone uno a estudiar, pues especialmente ver la definición de la palabra modelar, exactamente a qué se refiere esto, ¿no? No es otra cosa, hermanos, más que podamos cumplir con el mandamiento del Señor acerca de que imitemos lo que Él nos ha enseñado a través de su obra cuando estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando leemos Mateo capítulo 11, verso 29, usted recuerda que Jesús está diciendo ahí, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en ese pasaje, y hallaréis descanso para vuestras almas, que viene el versículo, ¿verdad? Pero en ese pasaje, la parte central, es donde Jesús dice, aprendan de mí, apréndanme. Entonces, qué gran privilegio tuvieron las personas en el primer siglo cuando pudieron observar a Cristo, poder ver la manera como Él reaccionaba, como Él actuaba, y, hermanos, poder modelar su carácter. Es decir, después de que lo observaron, entonces ellos lo imitaron en su comportamiento. Y esto, hermanos, lo vemos claramente cuando empezamos a leer en el libro de los Hechos, cómo se comportaron aquellos primeros discípulos, ¿verdad? Especialmente los apóstoles. Una de las cosas que dice el libro de los Hechos, por ejemplo, es que cuando ellos fueron con Pedro y Juan, cuando fueron confrontados con el concilio judío, dicen que se admiraban del denuedo que ellos tenían y les reconocían que habían andado con Jesús. Es decir, que el carácter que Jesús tenía y que los del concilio conocían, lo pudieron ver reflejado en ellos, porque estaban imitando al maestro. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo? Entró en la sala donde estaba la niña solamente con los papás de la niña y Pedro y Jacobo y Juan, ¿sí? Y a la niña le dijo, niña, talita cumi, es decir, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Y cuando Pedro, hermanos, años después, llegó a la casa donde estaba también tendida Tabita o Dorcas, ¿qué creen que dijo Pedro? ¿Sí? Levántate, ¿sí? Y luego Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña, y Pedro también dijo, ¿verdad? Que hicieran lo mismo, porque estaban imitando lo que Jesús les había enseñado.
Ahora, fíjense, hermanos, nosotros como varones somos mandados a modelar ese mismo carácter de Cristo, tanto en el hogar como en la iglesia. Así que eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y quiero llevarlo ahí a Efesios capítulo 5. Obviamente vamos a considerar desde el verso 21 hasta el 6:4. Pero primero quiero que vean el verso 32. Fíjense, en Efesios 5, verso 32. Pablo dice ahí, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Cuál es el misterio del que está hablando aquí Pablo? El misterio de la relación en el matrimonio del esposo y la esposa. Y dice que esa relación del esposo y la esposa es similar a la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, cuando pensamos, hermanos, en imitar el carácter de Cristo en el hogar y en la iglesia, tenemos que ir a este modelo que está aquí en Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, para ver, especialmente ahora nos vamos a centrar en el varón, para ver qué hacer para poder modelar el carácter de Cristo primero en el hogar. Eso es el énfasis principal que se da aquí, aunque también vamos a ver la parte de la iglesia. Así que veamos primeramente cómo podemos nosotros modelar el carácter de Cristo, cómo podemos imitar el carácter de Cristo en el hogar. Y mire, hay varias cosas primero que tenemos que ver. Primero, fíjense, en Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Lo primero que tenemos que imitar, hermano, del carácter de Cristo en el hogar es que tenemos que aprender a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y la palabra someterse aquí, hermano, da a entender la capacidad de servirnos los unos a los otros dentro del hogar. Nosotros sabemos que en el hogar Dios ha puesto roles que desempeñamos nosotros como esposos, que desempeñamos nosotros como papás, y también hay roles que Dios puso para que la mujer desempeñara como mamá y como esposa. Cuando aprendemos esos roles, hermanos, entonces no nos queda otra más que servirnos los unos a los otros. Cada uno tenemos una parte importante que desarrollar dentro de la familia. Y por ahí se empieza, por entender, hermanos, que tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, y luego dice, en el temor de Dios, es decir, respetando lo que Dios ha establecido como rol dentro del hogar que Él quiere que tengamos. Así que cuando imitamos el carácter de Cristo en el hogar, tenemos que empezar por ahí. Nosotros podemos encontrar al Señor Jesucristo sirviendo a los demás. Él mismo dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Mateo capítulo 20, verso 28, si mal no estoy. Entonces, ahí vemos el carácter de Cristo, que Él vino para servir. Cuando usted estudia la vida de Cristo, usted va a encontrar esto. Usted va a encontrar a un Señor Jesucristo que la mayoría de las veces va a estar sirviendo. Entonces, si Cristo es el modelo que tenemos que imitar nosotros en el hogar, entonces no podemos desarrollar un rol correcto en el hogar si no empezamos como varones a ser nosotros siervos. Servir. Tenemos que servir en este hogar, tenemos que servir a nuestra esposa, tenemos que servir a nuestros hijos en el rol que nos toca desempeñar. Así que eso es lo primero, pero miren, algo más. También vamos a modelar el carácter de Cristo, es decir, vamos a imitar el carácter de Cristo en el hogar, hermanos, a través de ejercer nuestro liderazgo. Fíjense luego lo que dice en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No nos vamos a meter mucho en esta parte que dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sino más bien en el verso 23, donde dice, ¿por qué tiene que ser esto? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Cristo es cabeza de la iglesia. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el líder de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, Él es el que dirige la iglesia, es el que toma la iglesia de la mano para llevarla, hermanos, al cielo. Él está llevando a cabo ese liderazgo con la iglesia. Obviamente cuando la iglesia es obediente a Él, entonces ese liderazgo se facilita.
Pero a veces sabemos ovejas medias rebeldes, ¿verdad? Que no nos gusta mucho dejarnos guiar por ese pastor. Pero en un sentido estricto y de acuerdo a lo que Dios desea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que Él es el líder de la iglesia. Por lo tanto, esa misma figura, el Señor la toma para que nosotros entendamos que somos cabeza en nuestro hogar. Así que si queremos imitar el carácter de Cristo en el hogar, no solamente tenemos que aprender a servir, también tenemos que aprender a desarrollar nuestro liderazgo en el hogar. Mire, tal vez esto hoy pueda sonar arcaico, puede sonar pasado de moda, puede sonar fuera del lugar el hecho de decir que el varón ocupa el lugar de liderazgo en el hogar. Pero esto, hermanos, no es cuestión de generaciones, no es cuestión de modas, no es cuestión de filosofías, no es cuestión, hermanos, de que en el tiempo antiguo la mujer no haya sido tomada en cuenta, no es cuestión de eso, sino que es un mandamiento de parte de Dios, y más que un mandamiento, quiero que se le quede grabado esto, es el diseño de Dios. Dios lo diseñó así, y el que lo diseñó es el que nos diseñó a nosotros también. Cuando Él nos hizo sí, del polvo de la tierra, pero también, hermano, nos hizo a su imagen y semejanza. Eso fue nosotros saliendo de vida y fuimos un ser viviente, pero un ser viviente diferente a los demás seres vivientes que había creado, porque a nosotros Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo para que señoreáramos sobre la creación. Así que el hacedor nuestro es el que diseñó esto. Y bueno, el que diseña es el que sabe cómo funciona mejor una cosa. Se cuenta una historia de un hombre, en algún lugar lo leí, no recuerdo dónde, pero de un hombre que trabajó por 40 años en una fábrica, y en esa fábrica él diseñó una máquina para construir lo que fabricaban ahí. Así que cuando llegó el tiempo de retiro, bueno, él preparó a alguien más para que manejara esa máquina. Así que, bueno, él se fue y no pasó mucho tiempo cuando recibió una llamada. Y la llamada era que la máquina se había descompuesto. Y ya habían intentado por todos los medios de hacerla funcionar, así que no pudieron. ¿Qué hicieron? Trajeron al que la diseñó. Así que el hombre llegó y él movió 2 o 3 piezas, hizo 2 o 3 movimientos y la máquina volvió a funcionar. Porque sabía cómo funcionaba, porque fue el que la diseñó. Entonces, en el diseño de Dios, hermanos, Dios nos conoce y Dios sabe que la manera como va a funcionar mejor un hogar es que el hombre tenga, el varón tenga, el esposo tenga el liderazgo. ¿Sí? Y otra vez, esto puede sonar pasado de moda y a lo mejor puede chocar en la mente, especialmente de los matrimonios más jóvenes. Pero esto es una realidad de Dios. Así que, hermanos, si queremos imitar el carácter de Cristo, bueno, en el lugar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él la lidera, así también nosotros tenemos que liderar a nuestro hogar. Hay demasiados hogares, hermanos, inclusive en la iglesia, donde nosotros como esposos no tomamos la batuta de estar al frente del hogar. Y estamos cediendo a veces por comodidad, a veces por conveniencia, el que nuestra esposa o inclusive los hijos sean los que tengan el liderazgo en el hogar. Pero cuando hacemos eso, créame que no estamos modelando el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es que Él es el líder de la iglesia y el marido es el líder en el hogar también. Pero miren, algo más. También, hermanos, vamos a modelar ese liderazgo siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice ahí. Y luego dice también en Efesios capítulo 6, el primero de Efesios capítulo 6, verso 1, fíjense lo que dice en Efesios 6, 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego en el verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, las casadas están sujetas a sus propios maridos, pero ahora miren también la parte de los hijos. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Entonces, ese versículo también indica el liderazgo del varón en el hogar. ¿Sí? Los hijos están sujetos, deben ser obedientes a sus padres, deben de honrar a sus padres. Pero ese liderazgo también se refleja
en el papel que nosotros debemos de tomar como varones en nuestro hogar para la crianza de nuestros hijos. Y la instrucción es que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando uno escucha que la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, nos encanta eso. Y hasta probablemente le digamos a nuestra esposa, léelo, mija, mira que dice que yo soy la cabeza aquí, yo soy el que mando. Sí, pero solamente nos gusta mandar. Pero ¿qué tal de nuestra responsabilidad de desarrollar realmente un liderazgo correcto en nuestro hogar? A veces, hermanos, también, nosotros como varones, no procuramos ese liderazgo donde busquemos que nuestros hijos estén sujetos a nosotros, donde busquemos, hermanos, nosotros ser la figura central de nuestro hogar, de tal manera que nuestros hijos estén buscando y pensando en nosotros como el ejemplo a seguir. Es muy fácil, hermanos, cuando nuestros hijos están pequeños. Cuando nuestros hijos están pequeños, ellos nos idealizan. No hay otro hombre más valioso en el mundo más que papá. Pero el problema viene cuando ellos empiezan a crecer. Siempre que veo que alguien está embarazada y veo al esposo, siempre les digo, ¿cuánto has dormido? Digo, ahorita duerme todo lo que puedas, porque una vez que nazcas, especialmente si es el primer bebé, le digo, no vas a volver a dormir. ¿Sí? Y luego ya cuando los veo que andan con los chiquillos ya en brazos, como está mi hermanita ya, le digo, bueno, eso va a pasar. ¿Sí? Digo, y muchos te van a decir, ya va a pasar ese tiempo y ya vas a descansar. Pero les digo, la verdad es que te están mintiendo. Porque luego entran a otra etapa, pregúntenle a Pedro, la etapa que está ahorita con su hija, y las preocupaciones son otras. Pero si nosotros, hermanos, sabemos ejercer un liderazgo correcto en nuestra paternidad, entonces ellos, aunque crezcan, y aunque lleguen a la edad difícil de la adolescencia, y luego pasen a la edad de la juventud, siempre nos verán a nosotros como la figura central de nuestro hogar. Y cuando ellos necesiten de nuestro consejo, ellos van a ir a nosotros. Ellos van a depender de nosotros. Entonces, cuando queremos, hermanos, modelar el carácter de Cristo en el hogar, entonces tenemos que modelar el servicio, imitar el servicio de Jesús, pero también modelar el liderazgo. Cristo tiene un liderazgo en la iglesia, nosotros tenemos un liderazgo en el hogar, para ser la cabeza del hogar, para estar ahí, hermanos, al frente, para, hermanos, dirigir todo lo que pasa dentro del seno del hogar, incluyendo no solamente el poder dirigir a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, y especialmente criándolos de la manera como Dios desea. Pero mira algo más. La otra manera, como vamos a modelar, ¿hasta qué hora tengo tiempo? ¿Hasta cuánto te hace nada? Le doy. Bueno, fíjense, la otra cosa que tenemos que modelar también para imitar el carácter de Cristo en el hogar es el amor. ¿Ok? El amor. Servicio, liderazgo, amor también. Por eso, hermanos, fíjense, luego leemos, por ejemplo, en el verso 25, maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Así que la instrucción que vamos a encontrar aquí en Efesios capítulo 5, desde el verso 25 en adelante, es que 3 veces el apóstol Pablo les va a decir a los maridos que tienen que desarrollar ese liderazgo en base al amor. ¿Ok? En base al amor. Otra vez, cuando oímos que el marido es cabeza del hogar y que la casada esté sujeta a su marido, bueno, no podemos pensar entonces que nosotros somos el general del hogar, o que somos el dictador del hogar, o que somos la persona más importante en el hogar, y que nosotros, hermanos, solamente tenemos la razón, y que nadie más debe de opinar en ese hogar más que yo, y lo que yo diga, eso se hace porque se hace. No, eso es pensar de una manera machista. Eso es pensar, hermano, de una manera que no es la que el Señor diseñó aquí. ¿No se les hace raro que inmediatamente después de que Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, inmediatamente dice, bueno, maridos, amen a su esposa? Porque, hermano, Dios sabe que nosotros como maridos podemos llegar a pensar que nosotros somos los dueños absolutos del hogar.
y que ninguna opinión ni de nuestras esposas, mucho menos de nuestros hijos, en realidad vale. No, no está diciendo eso. Tiene que haber, o tiene que darse ese liderazgo en base al amor. Ahora fíjese, cuando Jesús dice aquí que debemos, cuando Pablo dice aquí que debemos llamar a nuestras mujeres, lo primero que dice en el verso 25 es que debe de ser como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Alguien puede tener duda de qué tamaño es el amor de Cristo por la iglesia? No, todos sabemos hasta dónde llegó Jesús. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, es el tamaño del amor que nosotros debemos de tener por nuestra esposa. ¿Sí? Entonces, el liderazgo o el carácter de Cristo que tenemos que imitar, hermanos, tiene que ser un modelo de amor. Y debemos aprender a amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿de qué manera amó Cristo a la iglesia? Bueno, Pablo lo explica allí. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Tal vez tú no vas a tener que dar la vida por tu esposa, físicamente hablando, ¿verdad? O literalmente hablando. Es posible que no. ¿Sí? Sin embargo, hermano, ¿qué tal desgastar nuestra vida para que ella esté bien? Entregarnos por ella, entregarnos a servirle a ella, a amarle a ella, a protegerla a ella, a cuidarla a ella, de tal manera, hermanos, que entreguemos nuestra vida a ella. Ya se te olvidó cuando estuviste ante el juez civil y te preguntó si la querías tomar por tu esposa y dijiste que sí, y él te dijo, bueno, que tenías que estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los días difíciles y los días fáciles. A veces queremos estar con ella solamente cuando las cosas son fáciles, pero ¿qué tal cuando se complica? Cuando, por ejemplo, si has pensado, si tu esposa se enferma de algo grave y tus hijos están pequeños, ¿vas a estar allí para cuidar de ellos como ella los cuidaría? ¿Vas a estar ahí para cuidar de ella? ¿Vas a estar ahí para hacer todo lo posible para que ella esté bien? Bueno, eso es amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora, fíjate, en el verso 28 también dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo amamos a nuestro cuerpo? ¿Sí? Es cierto que a veces no tenemos mucha consideración por nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos han dicho a Paco y a mí, ¿verdad? Y a muchos otros, oye, levántate, vas a estar viviendo, ya tranquilízate, te vas a enfermar. Y de primero pues estamos jovenazos y no resentimos mucho, pero ya cuando llegamos a este y yo soy más viejo que Paco, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a llegar a esta edad, pues ya empezamos a sentir que batallamos, ¿verdad? Y empezamos a preocuparnos por nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, de esta manera, hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestra esposa como amamos a nuestros mismos cuerpos, según Efesios 5:28. ¿Sí? Ahora, fíjate luego lo que dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Es por qué? Bueno, la respuesta está en el verso 29. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, nosotros sabemos lo que dice el verso 31. Por esto deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos son una sola carne, un solo cuerpo. Lo que no entendemos nosotros, hermanos, es que cuando nosotros hacemos algo en contra de nuestra esposa, algo que lastima a nuestra esposa, algo que daña a nuestra esposa, algo que le afecta a nuestra esposa, en realidad te estás afectando, te estás dañando, te estás lastimando tú mismo. Porque son un solo cuerpo. Pero a mí no me duele, sí, a ti no. Aparentemente no. Pero, hermanos, delante de Dios, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Si no estamos, hermanos, amando a nuestra esposa como a nuestro mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo. ¿Sí? Así que yo tengo que preocuparme por la estabilidad de mi esposa. Es ese tipo de amor, hermanos.
es el que Dios demanda aquí, que tenemos que hacer. Si yo quiero modelar el carácter de Cristo en el hogar, entonces también tengo que modelar su amor. Y así como Cristo ama a la iglesia, así yo amo a mi esposa. Y así como, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo ve por su cuerpo, así yo también amo a mi esposa y tengo que ver por mi esposa porque ella es parte de mi mismo cuerpo. Somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Cuando en un matrimonio, hermanos, el varón y la mujer aprenden esto, que no están separados, que están juntos, que los dos son una sola entidad delante de Dios, entonces ni uno ni otro buscaremos hacer un daño, sino que buscaremos lo mejor para los dos, lo mejor para ellas, lo mejor para mí. En otras palabras, cuando ella está bien, yo estoy bien también. Entonces, por eso dice Pablo aquí que debemos llamar a nuestras mujeres no solo como Cristo amó a la iglesia, sino también como nuestros mismos cuerpos. Pero mira ahora en el verso 28 también, perdón, en el verso 33, como dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Como a sí mismo. Y ese como a sí mismo, hermanos, da a entender que nosotros debemos de amarnos como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros nos hacemos una pequeña herida en cualquier parte del cuerpo? Pues nos duele, ¿verdad? E inmediatamente buscamos cómo poder sanar esa herida. Bueno, ¿por qué razón lo hacemos? Porque nos amamos a nosotros mismos. Bueno, de esa misma manera es como Dios desea que nosotros expresemos el amor en el hogar. ¿Sí? Que aprendamos a amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. ¿Hay algo malo que tú deseas que te pase? No, nunca pasaría eso. Ninguna persona en su sano juicio pensaría en que desea que le pase algo malo. ¿Por qué? Porque tú te amas a ti mismo. Bueno, ese amor es el que tienes que expresar a tu esposa. ¿Sí? No puedes desear nunca que le pase algo malo a tu esposa. En realidad, yo creo que está fuera de lugar todo aquel pensamiento mezquino y egoísta que está pensando en que a su esposa le vaya mal. Está fuera de lugar. Como cristiano no puede existir eso, hermanos, porque nosotros estamos modelando el carácter de Cristo en el hogar. Y eso implica entonces que haya servicio, que desarrollemos el liderazgo, pero también, hermanos, que aprendamos a desarrollar este amor por nuestra esposa. Un amor como el que Cristo tuvo por la iglesia, un amor como el de amar a nuestro mismo cuerpo y como nos amamos nosotros mismos. Pero miren, algo más también. También para modelar el carácter de Cristo en el hogar se necesita modelar el sustento. El sustento. ¿Sí? Mire, por ejemplo, en Efesios 5:29, cuando dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te has puesto a pensar cuánto hace Cristo por la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Por qué estamos tú y yo todavía aquí después de muchos años que obedecimos el Evangelio? Porque Cristo ha cuidado de nosotros. Porque el Señor nos ha tendido su mano de misericordia. Porque aún cuando en algún momento de la vida no hemos hecho lo correcto, Él ha extendido su mano de misericordia, Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, nos ha dado la oportunidad de seguir adelante, Él ha sustentado nuestra vida, Él ha cuidado de nuestra vida dentro de la iglesia. Porque eso es lo que hace el Señor con la iglesia. Mira, antes también, Pablo dijo en el verso 26, que Cristo, cuando se entregó por la iglesia, también la santifica, la apartó para Él y también la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es una referencia al bautismo. Pero todo esto tenía el propósito de que Cristo pueda presentarse a sí mismo a la iglesia como algo glorioso, como algo que no tiene mancha, como algo que no tiene arruga ni cosas semejantes, sino que es santa, apartada y sin mancha, santa, limpia, pura. Así es como Cristo, hermanos, se presenta a sí mismo a la iglesia.
Pero esto sucede porque Él sustenta y cuida a la iglesia. Sin la ayuda de Él, hermanos, nosotros ya hubiéramos perecido en nuestro cristianismo. Pero seguimos en la iglesia gracias a ese trabajo del Señor de sustentarnos y cuidarnos. Bueno, Cristo compara eso también con el trabajo del varón dentro del hogar. Pablo hace esa comparación aquí, diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, verso 28, pero luego dice, porque nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces, hermanos, modelar el carácter de Cristo es que así como Cristo sustenta y cuida a la iglesia, así nosotros también debemos de sustentar y cuidar de nuestra esposa primeramente. Obviamente esto incluye también a los hijos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 4, cuando dice, criados en disciplina y amonestación del Señor. Esa crianza equivale a la formación de los hijos. Así que ese sustento que debemos de modelar incluye no solamente el sustento de nuestra esposa, el cuidado de nuestra esposa, sino también, hermanos, la crianza de los hijos, el cuidar de los hijos para que se formen como personas correctas. Nosotros como cristianos buscamos que ellos crezcan en el Señor y se desarrollen en el Señor. Pero además de eso, hermanos, buscamos que ellos tengan lo que necesitan para vivir. Así que como varones, hermanos, tenemos que modelar ese carácter de Cristo en relación al sustento también. Cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, Pablo dice que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un infidel. Ese pasaje es claro, hermanos, porque el contexto del que habla Pablo allí es del sustento de las viudas. ¿Sí? Y dice Pablo que si hay viudas que tienen hijos o nietos, bueno, ellos deberían de encargarse de ellas. ¿Sí? Bueno, ahora, si esto habla de la relación de una mujer viuda y su familia, imagínate lo que implica en la relación entre el esposo y la esposa, o el esposo y su hogar. Pues es todavía mayor. Ese versículo es perfectamente aplicable para la relación en el hogar entre el esposo y su familia. Él es el sustento de la familia. Bueno, tristemente también hoy hay muchas cosas que suceden, inclusive a veces en la iglesia, hermanos, donde nosotros como varones no llevamos a cabo este trabajo de sustento, sino que lo hemos depositado en los hombros de la responsabilidad de nuestra esposa. ¿Sí? Yo entiendo que hoy es un mundo diferente donde nuestra esposa también trabaja, nuestra esposa también tiene una profesión, puede salir a trabajar, traer y contribuir para el hogar. Pero nunca olvidemos que a quien la Biblia en su diseño, a quien el Señor en su diseño puso como responsable del sustento en el hogar, es a nosotros como varones. Benditas las mujeres que ayudan a sus maridos, pero qué más los maridos que consideran que eso es una obligación de ella. Nunca pienses eso. Porque la obligación, de acuerdo al diseño de Dios, es tuya. Es mía. ¿Sí? Sí, queremos ser cabeza de la mujer, pero la cabeza de la mujer sustenta y cuida a la mujer. Sí, queremos mandar a nuestros hijos, sí, nada más que si quieres mandar a tus hijos, también tienes que entender que tienes que criarlos, formarlos. Entonces, el sustento está también ahí expresado en esas palabras. Mira, cuando Pablo escribe su carta también a los Corintios, según a los Corintios capítulo 12, verso 14, según a los Corintios 12, 14, Pablo dice, da un principio ahí, y dice que no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo dice, toma ese ejemplo, hermanos, para hablar de la responsabilidad que él sentía como padre espiritual de los de Corinto. Y él estaba dispuesto a gastar lo suyo y gastarse a sí mismo para que ellos estuvieran bien. ¿En qué medida, Pablo? Bueno, como pasa en una familia. En una familia quien atesora para los hijos, pues es el padre. ¿Sí? Entonces todos esos pasajes, hermanos, nos hablan de ese sustento que nosotros debemos hacer, lo debemos llevar a cabo. Si queremos modelar el carácter de Cristo en el hogar, tenemos que servir, tenemos que hacer nuestro liderazgo, tenemos que practicar el amor, pero también
los varones como hijos. Los varones como hijos. Aquí hay varios jóvenes que todavía están en el hogar. ¿Y qué es lo que Pablo manda aquí? Bueno, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que modelar el carácter de Cristo en el hogar. Ahora, si usted no es todavía esposo, es un hijo que está en un hogar, entonces, ¿cómo va a modelar el carácter de Cristo? Bueno, a través de la obediencia, la sujeción a los padres. Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Y Cristo, hermanos, desde que estuvo en el vientre de María, fue 100% hombre y 100% Dios. Y sigue siendo así. Él es Dios y es hombre al mismo tiempo. ¿Sí? Pero aún siendo hombre y siendo Dios al mismo tiempo, Él creció en un hogar. Él estaba sujeto a sus padres. Él obedecía a su padre. Él pudo haber dicho, a mí no me andas diciendo nada, no sé, tú no eres mi papá. Mi papá está en los cielos. ¿Sí? Pero él jamás lo vamos a ver así. Lo vamos a ver estando sujeto a sus padres en todo momento. ¿Por qué, hermanos? Porque él fue obediente. ¿Sí? Bueno, de la misma manera nosotros, ¿eres hijo? Bueno, necesitas estar sujeto a tus padres. Hay una gran diferencia entre la cultura nuestra y la cultura que está brincando el río que está aquí cerquita, ¿verdad? No sé ni para dónde está, pero por aquí está. ¿Sí? Allá los muchachos crecen y a los 18 años ya no quieren estar en casa. Salen de ahí y empiezan a desarrollar su propia vida. Pero en México somos diferentes. En México nuestros hijos están en casa hasta que se casan. Y como ahora no se quieren casar, entonces ahora están más tiempo en casa. Yo quiero decirte a ti que si ya eres una persona adulta y estás en casa, este mandamiento sigue siendo para ti. Porque el líder de la casa donde vives no eres tú. Por más que ayudes, por más que proveas, por más que le des a tus padres, el líder sigue siendo tu papá. Si antes eres tu papá, tu mamá. La casa es de ellos. Vives ahí. Por lo tanto, necesitas sujeción y obediencia a tus padres. Claro, no igual que como un niño pequeño, ¿verdad? No igual que como un adolescente, pero sí como el joven que eres. Eso no se pierde. ¿Sí? Ahora, Pablo habla también aquí de la honra. Y la honra, quiere decir respeto, no se pierde aún cuando ya no estés en casa. Si tienes la oportunidad de tener a tus padres vivos todavía, este mandamiento sigue siendo para ti. La honra, el respeto, expresado de la manera como todos nos podemos imaginar. Pero la mejor manera, hermanos, que hay de expresar ese respeto es a través de la sujeción de la obediencia, repito, si todavía estamos en casa. Ahora, déjenme pasar ahora a modelar el carácter de Cristo en la iglesia. Y básicamente, hermanos, vamos a ver tres cositas aquí, solamente para ir terminando. Mire, el capítulo 5, verso 25 dice, y se entregó a sí mismo por él. Puesto que Cristo compara, el Espíritu Santo aquí a través de Pablo compara la relación del varón con la mujer, con la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, así como Cristo se entregó por la iglesia, hermanos, ¿cómo debería de ser el carácter de un varón, ¿sí?, para imitar a Cristo en la iglesia? Bueno, necesitamos ser varones que nos entreguemos también por la iglesia. Necesitamos eso. ¿Qué es la iglesia para ti, hermano? ¿Un lugar donde solamente vienes a reunirte un día entre semana y el domingo, en el horario que tiene establecido la iglesia? ¿O es algo más? ¿Es el lugar acaso donde solamente vienes a ver a tu familia? ¿O es el lugar donde vienes a ver a tus amigos? ¿O la iglesia para ti es algo muy importante? Algo por lo que desgastas tu vida, algo por lo que entregas tu vida. Miren, hermanos, el deseo del Señor es que nosotros aprendamos del carácter de Él. Él se entregó por la iglesia, entrégate tú también por la iglesia. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que tú puedas hacer, pero lo que tú puedes hacer, hazlo con pasión, entrégate al hacerlo, hazlo con dedicación, hazlo con toda diligencia, hazlo con mucho cuidado, porque lo estás haciendo para el mismo cuerpo de Cristo, lo estamos haciendo para el Señor.
Pues de esa manera entreguemos nuestra vida a la iglesia. Sé que aquí hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia y han hecho eso. Y no estoy hablando solamente de aquellos que se dedican a la predicación, sino hermanos que, hermanos, han estado en una congregación por años y han servido a esa congregación de una manera o de otra. Dios nos ha dado talentos, cualidades, para que las usemos en beneficio de la iglesia. Entonces, entreguémoslo para servir a la iglesia. Pero hay algo más también que quiero que veamos, y es que en Efesios 5, 26 al 28, se habla de esa santificación, purificación de la iglesia, habla de una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que sea santa y sin mancha. Bueno, como varones, hermanos, para modelar el carácter de Cristo en la iglesia, no solamente se requiere que los varones nos entreguemos por la iglesia, sino fíjate esto, que seamos varones que velemos por la santidad de la iglesia, por la pureza de la iglesia. No que seamos varones consecuentes con el pecado, no que seamos varones consecuentes con las falsas enseñanzas, no que seamos varones consecuentes que le damos preferencia a las modas o a las filosofías modernas más que a lo que Cristo enseña en su palabra. La iglesia tiene que seguir siendo santa, apartada, lejos de la maldad que el mundo está viviendo. Tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin arruga. Es decir, los varones, hermanos, tenemos que preocuparnos para que esa santidad de la iglesia se mantenga. Pero hay congregaciones, hermanos, como por ejemplo lo que pasaba en Corinto, cuando alguien estaba practicando un pecado terrible ahí, un pecado que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, y la iglesia estaba envanecida. ¿Por qué? Porque veían lo que estaba pasando, pero no había varones ahí que procuraran la santidad de la iglesia. Hermano, si la iglesia quiere mantenerse en santidad, los varones tienen que hacer ese trabajo, de velar por esa santidad. Y mira, ya voy a acabar. Fíjate en esto algo más. Además de que modelar el carácter de Cristo en la iglesia requiere varones que se entreguen por la iglesia y varones que velen por la santidad de la iglesia, también se requiere de varones que sustenten y cuiden a la iglesia. ¿Se requiere eso? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para sustentar a la iglesia? Hermanos, tenemos que dejar de jugar a la iglesia. ¿Sí? Y tenemos que buscar siempre que la iglesia esté siendo sustentada con el alimento adecuado, con lo que la iglesia realmente requiere. Este fin de semana estuve en Querétaro. De un hermano que me hospedó. Y él me estaba platicando acerca de cómo habían llegado allí a Plateros 213. Porque si no dice Plateros 213, no es Plateros, de acuerdo a Freddy García. Discúlpame, Freddy, si acá no está grabando y lo oye, ¿verdad? Pero, hermanos, él decía que su papá se había salido de un lugar porque unas diferencias de opinión ahí, de liderazgo. Y entonces él quiso empezar una obra en su casa. Dice, pero yo, hermano, yo le dije a mi papá, se me hace que lo que estás haciendo es jugar a la iglesia. ¿Por qué quieres tener una iglesia aquí en tu casa donde estás muy a gusto? Y era su hijo el que se lo dijo, hermano. Bueno, a veces nosotros jugamos a la iglesia. ¿Sí? No nos importa quién predica, no nos importa que se esté alimentando bien a la iglesia, no tenemos un plan de trabajo, no tenemos un plan de desarrollo de la iglesia. No tenemos un plan para ayudar a los recién convertidos. No tenemos un plan para ayudar a los hermanos más ancianitos. No tenemos un plan para ayudar a los jóvenes. No hay nada de eso. ¿Cómo puede ser sustentada la iglesia? ¿Cómo puede ser cuidada la iglesia si nosotros como varones, hermanos, no nos damos a la tarea de planear correctamente para la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos hay aquí que tienen más de 60 años? Hermanos y hermanas, levanta la mano que tiene más de 60 años, o de 60 para arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos hay de menos de 20 años? Un poquito, nadie levantó la mano. Pero entre 30 y 20, hasta ella no va a tener 30 años. Ya me pasé. Bueno, está joven, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué enseñanza necesita un joven? ¿Qué enseñanza necesita una persona adulta? Que ya estamos entrando a la etapa de los adultos mayores, ¿verdad?
completamente diferente. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia para que el joven se vaya alimentado correctamente? Para que el anciano se vaya alimentado correctamente? Para que el papá y la mamá que tienen hijos adolescentes se vayan alimentados correctamente? Para que aquel que está sufriendo una enfermedad se vaya consolado a pesar de la enfermedad? Para que aquel que ha perdido un ser querido se vaya fuerte a pesar de la tragedia que vivió. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Sabe qué? Si no tenemos, Séneca, un antiguo filósofo, decía que si un velero no sabe a dónde se dirige, ningún viento le es favorable. Si nosotros no sabemos como congregación a dónde vamos, todo lo que hacemos no sabemos si está bien o si está mal, si contribuye a lo bueno o no, porque no hay un plan, no hay un proyecto. Hermanos, valoro mucho cuando encuentro congregaciones que tienen un plan, que tienen un proyecto, que llegan estas fechas de noviembre y diciembre y dicen, vamos a tener nuestra junta anual para planear el siguiente año. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero hay iglesias, hermanos, que solamente decretan. Nada más. Solamente vienen y se reúnen, regresan a casa y solamente pasa eso. ¿Sí? Sobreviven solamente. Nada más, pero no pasa de ello. Hermano, modelar el carácter de Cristo en la iglesia entonces requiere que nos entreguemos por la iglesia, que velemos por la santidad de la iglesia, pero también que sustentemos a la iglesia, que cuidemos a la iglesia, que la veamos crecer, que la veamos madurar, que la veamos, hermanos, caminar al cielo. Necesitamos eso. Quiero terminar diciendo esto. Modelar el carácter de Cristo en el hogar de la iglesia equivale a imitar lo que Él nos ha enseñado. Así que si hablamos del hogar, se requiere servicio, se requiere liderazgo, se requiere sustento, se requiere obediencia. Y si hablamos de la iglesia, hermano, se requiere que nos entreguemos por ella, que velemos por ella, que la sustentemos y que la cuidemos. Si hacemos eso, hermano, entonces estaremos modelando el carácter de Cristo en nuestras casas y también en la iglesia. Y hermanos, cuando en una congregación los varones están haciendo esto, créanme, una cosa va pegada de la otra. Si desarrollamos un buen liderazgo en casa, seguramente desarrollaremos también un buen liderazgo en la iglesia. Y la prosperidad que tengamos en casa se verá reflejada en la prosperidad de la iglesia. Porque cuando hay un matrimonio fuerte, hay una familia fuerte y hay una iglesia fuerte también. Dios nos dé sabiduría.